Gabriel, Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Tengo varias preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué está pasando en los mercados? La sensación de intranquilidad que se vive, ¿no? ¿Es real? ¿Es típica del momento preelectoral o el gobierno está en problemas? Mira, es una mezcla de todas esas cosas. El gobierno está en problemas, la situación es intranquila. Ha habido en poco tiempo una importante suba del dólar y una muy fuerte suba de tasas de interés. Y el gobierno está haciendo un montón de medidas contrarias a las que venía pregonando en materia monetaria, que son un poco técnicas, pero en esencia es distinto a lo que venían queriendo hacer. O sea, que están en un modo, también decir, de combate, de guerra, como diciendo, bueno, esto sí o sí tenemos que sacar peso del mercado. Demuestran miedo a que el dólar vaya a la zona del techo, o sea, prefieren subir encajes y no tener que salir a vender dólares. Entonces hay toda una inquietud importante en el esquema financiero, en el sistema financiero. Las cosas no salieron como pensaban cuando pusieron las bandas de flotación, que estuvieron mal diseñadas. Ese piso de la banda de flotación hace tiempo que ya dejó de existir. Yo no conozco a nadie, mira que me muevo mucho en el mercado, no conozco absolutamente a nadie que crea que el dólar pueda ir al piso de la banda, 9.50, ya es algo que no existe más. Entonces, las cosas no salieron como el gobierno quería, y bueno, por supuesto que y hay temas políticos haciendo ruido. Yo creo que hay tres temas políticos importantes que vinieron haciendo ruido. Uno fue los proyectos fiscalmente expansivos que presentó la oposición. Creo que no obró en forma inteligente, pero bueno, lo concreto es que fueron proyectos expansivos provocados por otro problema político, que es la incapacidad del gobierno de negociar presupuestos en el Congreso y de negociar situaciones complicadas. Y entonces, de alguna manera, provocaron que aparezca en la oposición una cantidad de proyectos que no deberían existir, porque estas cosas se discuten cuando se discute el presupuesto, el financiamiento universitario, de los docentes, lo del Garrahan, lo de discapacidad, Sí, lo que pasa las es que, como bien vos jubilaciones. decís, Gabriel, ante un gobierno que claramente no tiene ductilidad política ni expertise político, hay que decirlo, la oposición se tiene que apelar a cosas más rígidas como son leyes para asegurarse que esa plata termine yendo donde tiene que ir. Bueno, es cierto, por eso te digo que hay un error, hay para mí una doble irresponsabilidad en esos puntos. La irresponsabilidad del gobierno de no presentar presupuesto y no presentar la discusión. Y no apalancarse en la historia argentina, porque el gobierno habla de la casta y todo lo que dice, pero por ejemplo, su principal opositor en las elecciones era Sergio Massa, y presentó Massa, yo estuve trabajando en eso, un presupuesto con superávit fiscal para el 2024, Totalmente. ante un punto del PBI. Entonces, el gobierno la tenía bastante servida en el sentido de poder discutir, como diciendo, bueno, ustedes querían superávit fiscal, nosotros también, bueno, discutamos el contenido, pero no nos cerremos a la discusión. Está bien. Entonces, Eso está clarísimo. O sea, claramente el gobierno está con problemas políticos porque claramente no sabe ejercer, digamos, el poder que tiene para poder negociar. Básicamente, pues no negocia. Cree que es la mía y con las botas puestas y así seguimos. Ahora, yo no creo, y esto quizás estoy equivocada, pero yo no creo que el ruido en el mercado hoy tenga que ver con lo que se sancionó digamos, en el Congreso, básicamente, porque él mismo lo vetó y en todo caso de acá que se haga, y tampoco es tanta plata, o sea, no, eso no, ahí te diría que ese tema sí genera ruido. Primero que sí es mucha plata, y yo creo que son 2 puntos del PBI aproximadamente en total, y ahí creo que la oposición se equivocó políticamente en no presentar alternativas de financiamiento para acorralar al gobierno. 2 puntos perdóname, 2 puntos de PBI es lo de la discapacidad. No, todos los proyectos Pero en juntos. todos los proyectos ya hay un montón que el veto Bueno, corrió. algunos se vetaron. Bueno, está bien. Yo lo único que vi, pero por ahí me falta información, lo único que vi responsable de la oposición
esa López Murphy diciendo, bueno, lo de capacidad lo financiamos con aumento de combustible. Ya que el gobierno no presenta el presupuesto, pues sí, bueno, ustedes no presentan el presupuesto, no cumplen con los preceptos de la República, pero bueno, nosotros presentamos esta ley y le decimos también cómo lo vamos a financiar. Bueno, en el caso de compuestos de los combustibles, podría haber aumento de otros impuestos, bienes personales, ganancias, IVA, lo Pero que si sea. el gobierno, perdóname, a ver, yo creo que la plata que votaron finalmente en el Congreso no es mucho más de lo que él le bajó las retenciones al campo, que se las había subido también. ¿Hola? Se le cortó. ¿Se le cortó? Ahora lo llamamos de nuevo. No sé. Pero No, bueno. no, esos porcentajes del PBI no son. No, el 2% sería con Jubilación es el 0,8, que es el porcentaje más alto. 0,8. Sí, el otro creo que era 0,3, 0,4 o menos, creo que era 0,2 del PBI. No, el paquete no llegaba. A 2% ni Pero además mucho el menos. paquete no se votó. No, por eso estoy diciendo, pero no importa. Y encima Igual, con la modificación lo que en su momento de bienes Está bien, personales. pero saquémoslo de lo político porque no, o sea, entendemos más nosotros que él, digamos, de lo político, básicamente por esto. Hablemos con él porque es básicamente un hombre de la economía. De hecho, ustedes sabían, ¿no? O sea, el Rubinstein en su momento, cuando llega al gobierno de Alberto Fernández, de la mano, obviamente, de Sergio Massa, hace ruido en el Frente de Todos. Sí, claro. Porque era demasiado de derecha, Conservador. digamos, demasiado derecha Había sido para... crítico de Cristina, esa era la realidad. Sí, aparte había sido crítico de Cristina. Massa, bueno, mira quién hablaba, Massa, boludo, también. ¿Entendés? Y eso que tiene que ver, pobre tipo, tiene todo el derecho del mundo a criticar a quien se le cante. Y estamos hablando con el señor Gabriel Rubinstein. Seguimos con vos, ahora sí te recuperamos. Sí, yo te decía que la oposición para mí tiene que tomar el guante, criticar fuertemente al gobierno por no presentar presupuesto y mostrarse como que no son irresponsables, sino que tienen otras prioridades. Es como diciendo, mira, yo prefiero Pero esto es así, aumentar Gabriel. a los jubilados. Está bien. No, De todas maneras, no escuché lo que te voy a importa, decir. De todas maneras, eso fue un error. El otro problema, obviamente, que ahora tenemos el otro problema político Ahí con está. todas las denuncias de corrupción que están haciendo un ruido bárbaro, pero además hay problemas económicos que estuvieron antes de los problemas políticos, y es que el gobierno no acumula reservas y en un momento contradijo fuertemente lo que había firmado con el FMI. O sea, el gobierno se comprometía a comprar reservas y al día siguiente de firmar un compromiso y al día siguiente de recibir 12.000 millones de dólares, obró de una manera muy irresponsable, porque empezó a decir que no necesitaba comprar dólares, Ah, una locura. que no necesitaban Ahora, aumentar los dólares. Gabriel, Entonces el gobierno obró con mucha irresponsabilidad Perfecto. económica. Te paro ahí por lo siguiente y trato de que la conversación vaya, digamos, a tu terreno, que es más el económico que el político. Bueno, el político, Dale. sorry, te doy 3 vueltas, te lo puedo asegurar, así que... Bueno, ok, no me meto en el tema político. No te metas en el tema político porque te No me tengo que... meto. Claro, porque vas a estar en problemas. Bueno, entonces, volviendo al tema económico, esto te pregunto, que es lo siguiente. Hace 3 semanas que por distintos vías, por distintos voceros oficiosos, Caputo se está despegando de la decisión de cómo deshacer las LEFIs, ¿tá? Esto es un tema que yo, la verdad, sin ser economista, cuando lo vi por primera vez, dije, qué loco, el ministro de Economía sale a echarle la culpa de algo que evidentemente está saliendo mal al propio presidente. ¿A vos te llegó esta versión? Bueno, la leímos con Bonelli la semana pasada, yo lo dije 15 días antes en la tele, pero bueno, no tengo obviamente la repercusión dentro de lo que es la economía de lo mismo. Pero digo, ¿esto es normal? A ver, me ¿Esto no llegó hace la versión, ruido pero también? No sé si es verdad o no la versión. Lo importante, porque es el chismerío interno que no hay que andar a saber cómo es la cosa, lo importante es que se mandara un error significativo. Es decir, fíjate que estaban preocupados porque las LEFI pagaban el 29% anual y eso era cómodo para los bancos y terminaron haciendo un zafarrancho y ahora pagan el doble. Pagan el doble por un montón de otros temas también, pero quiero decir que el desarme de las LEFI fue completamente innecesario. Viendo cómo son o sea, a ver, los fracasó. discursos, yo creo que es una obsesión de Milei, pero no te sé decir cuánto Está bien. apoyo no tenía de cada integrante del equipo económico, que igual siempre tienen un concepto, a mi juicio, equivocado en cuanto a lo que son los pasivos remunerados y todo eso, pero hicieron un zafarrancho, están haciendo un zafarrancho todos los días, porque finalmente quizás lo que hacen hoy, que es colocar un bono que se puede usar para encajes, es exactamente igual que un pasivo remunerado del Banco Central y lo que le preocupaba de las LEFI, o sea que están haciendo, digamos, están perdiendo credibilidad en el mercado porque están haciendo cosas
mal hechas, que uno diría, che, ¿qué están haciendo? ¿Qué están ¿Esto haciendo? buena praxis o están haciendo un lío bárbaro en el mercado, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir. Lo que pasa es que a todas luces debe ser mucho más, digamos, fácil ser ministro de Economía. En tu caso, digamos, Massa era obviamente la cabeza del ministerio, pero el que sabía más de números, etcétera, eras vos en ese momento, con Alberto Fernández de presidente, que la verdad, demostrás 3 Excel y se debe perder, que con Milei, que te debe estar discutiendo todo. Pues no sé si puede ser que Milei no lo deje actuar a veces a Caputo como Caputo quiera, se me escapa, no te sé decir. Pero bueno, después se muestran muy unidos, y Caputo es el mejor ministro del mundo, y Caputo dice vos sos el mejor presidente de la historia, bueno, se tiran flores todo el tiempo. Ahora en la interna no estoy ahí como para saber si Caputo algunas cosas no está de acuerdo y se lo tiene que comer, y Milei quizás por en él creer que sabe mucho, yo creo que tiene muchos errores conceptuales y mucha mezcolanza de ideas económicas, y si aparenta ser un capo total, pero yo no lo Pero eso porque habla difícil, digo, el otro día viste que estaba con el tema. Eso porque habla difícil, o sea, te mete... Bueno, lo difícil y te nombran, cita todo el tiempo, hace relaciones, es inteligente, yo lo entiendo, que puede cautivar a la audiencia, pero cuando vas a ciertas cosas, algunas son muy evidentes, como decir que los efectos tardan 18 o 24 meses, en Argentina eso es una tontería, porque se ve todo el tiempo que los efectos son muy rápidos, y no estoy diciendo que la baja en la inflación de hoy es porque el plan platita salió bien y entonces está bajando la inflación. Si las cosas hay que esperar 2 años, no son 2 años, a veces hay que esperar un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, pero nunca 2 años, como están diciendo. Pero eso son, por eso yo te digo que él mezcla muchas cosas, pero exacto. No, obviamente que igual, no vamos a escuchar en Gabriel, te pido 2 cosas. Pero es posible que como él crea que sabe mucho, a lo mejor está súper convencido de algo y dice esto lo hacemos así, y Caputo a lo mejor no está de acuerdo y no tiene más pedido que hacerlo. Se come la galletita. Sí, puede pasar. Y es así. Escúchame, te pido una cosa, se te está como haciendo rara la comunicación, y yo la verdad que es muy interesante lo que me estás diciendo y quiero seguir en contacto, digamos, en este contacto, así que fíjate si, no sé, es una cuestión de señal o qué, para que mejoremos la calidad de tu audio. Igual te quiero preguntar algo que tiene que ver con lo siguiente. La percepción que yo tengo, e insisto, yo hablo de política, no de economía, es que atrás de todo este ruido, el mercado le está diciendo por un lado, no les creo o perdieron credibilidad, como vos dijiste, pero además hay un montón de sectores activos de la política económica argentina que claramente... Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, además. Y además hay sectores activos de la política económica argentina, del establishment, círculo rojo, háblale lo que sea, que claramente no creen en las bandas en el precio del dólar. Hay de nuevo una presión devaluadora. Esta es la sensación que yo tengo atrás de todo lo que está pasando, ¿no? ¿Vos lo ves esto? ¿No? ¿Crees que pueden sobrevivir con las bandas? Primero, yo te decía que las bandas no existen. Existe un supuesto techo. La banda inferior ya no existe más. O sea que ya no hay bandas. Hay un supuesto techo y el gobierno se nota con dificultades para sostener ese techo. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, y bueno, si todo el mundo, vamos a ver, los mercados financieros y los mercados en general quieren ver al Banco Central con más dólares y quieren ver al Banco Central comprando dólares, si llega a 1460, 1470, tiene que vender dólares, es lo contrario de lo que mercados esperan. Entonces, ahí en ese punto el techo te quedó bajo. Ahora no es que no tenemos que tomarlo todo como una presión devaluatoria. Estamos diciendo, mira, el gobierno diseñó algo mal. Diseñó algo mal porque la banda estaba supuesta para que fluctúe en el medio y no llegue a los extremos, pero fluctuando. Ahora diseñaron un piso que iba para abajo en vez de ir para arriba, en una economía que tiene inflación. Y el techo estamos muy cerca. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y el Banco Central no compró dólares, prácticamente no compró nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Banco Central compre dólares? Y cada vez que va a comprar, se va a acercar al techo. Y entonces, ¿qué tiene que dejar de comprar? Como sucedió ahora, que el gobierno tenía un programa de compra de dólares, de colocación de bonos,
y compra de dólares que lo suspendió en la práctica, porque ahora el Banco Central o el Tesoro no quieren comprar dólares porque no quieren que el dólar llegue al techo. Claro. Sí, están entrampados, pero no es una conspiración devanatoria. Es que hicieron las cosas mal, están haciendo las cosas mal. Perfecto. Por último, Gabriel, ¿crees que, digamos, con toda esta presión que hay, ida y vuelta, van a tener que tomar medidas? O sea, no llegan a octubre en esta situación, por lo que vos estás describiendo, ¿o sí? Bueno, eso depende. Yo creo que ahora, como los condimentos políticos son fuertes, porque lo que pasó en estos días con todo el tema de la denuncia de corrupción son muy fuertes, entonces el clima se ha enrarecido mucho más. Bueno, hay que ver qué pasa, porque hay que ver cómo manejan las partes políticas para no generar corridas cambiarias mucho más severas de las que está en este momento una tensión cambiaria, donde uno supondría llegan a las elecciones, a lo mejor les van más aceptablemente, pero igual van a tener que hacer correcciones, y entonces se espera que las correcciones vengan después de las elecciones, pero bueno, también el gobierno puede pelearla y decir no vamos a corregirla nada, va a seguir así, el techo va a seguir indexándose en 1% y las cosas van a seguir así, y confiamos que con una buena elección baje mucho el riesgo país. Y entonces ahí accederían a los mercados. Perfecto. Mira, vamos a hacer esto. Escucha esto que te voy a decir. Viste que yo te dije al principio, la verdad que yo de política algo sé, 40 años, casi 30 y pico de años haciendo esto, así que algo sé. Si yo te digo cuál es el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, ¿no? Y con esa hipótesis vos me haces una lectura de qué puede pasar el día después. Sí. Bueno, yo te digo que las elecciones del 7 de septiembre gana el peronismo por más de 5 puntos. Y bueno, yo creo que el mercado está más o menos que perdía en 3, con esto que pierde en 5, con lo que pasó estos días, así que tú lo que estás diciendo está en estos momentos internalizándose en el mercado. Sería una mala noticia, pero estás dentro de lo que ya se está esperando en estos momentos. Perfecto, o sea, el mercado está esperando que el gobierno pierda las elecciones de septiembre entre 5 y 7 puntos. Yo te diría todavía no 7, ya 7 me parece mucho, pero la suba del riesgo país a la zona de 1800 te está reflejando que eso es posible. Pero bueno, entonces te cambio la hipótesis. El gobierno pierde por 7 puntos la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sería a lo mejor una baja adicional y todo el mundo estaría del riesgo país, una suba adicional del riesgo país, más tensión cambiaria y todas las cuentas serían, bueno, ¿y cómo le va en octubre al final? Claro. Porque después se empieza a decir, bueno, entonces en octubre, ¿cómo le va a ir? ¿Va a ganar por, en un momento pensaban 8 o 9 puntos, ¿va a ganar por 5 puntos o ni siquiera? Está bien. El mercado hoy entonces espera que la elección en la provincia la pierda el gobierno, pero por poco, y que revierta en octubre también por poco. Y sí, yo te diría menos 5, es muy difícil porque yo no soy el nombre del mercado. No, obvio, pero vos hablás. Menos 5, en septiembre, más 5 en octubre es un resultado no muy bueno para el gobierno, flojo, pero considerando las circunstancias, aceptable, y que no cambia la circunstancia general, que es que el gobierno tiene que igual tomar decisiones. Tiene una idea absurda de terminar con el kirchnerismo o terminar con el estatismo. Es absurdo, no se va a terminar nunca eso. No. Independientemente de lo que piense cada uno, es absurda la lucha cultural del gobierno pretendiendo que no existan ideas socialistas, comunistas, estatistas, o como olas socialdemócratas, o toda la gama que para el gobierno piensa que es toda una porquería. Eso no va a suceder, entonces va a tener que negociar, tenés que negociar con ellos, tenés que negociar con los que piensan distinto, no con los que piensan igual, ¿no? Se trata de negociar con el PRO. Eso queda claro, pero bueno. Y bueno, entonces el problema sigue, el problema va a seguir, y cuando siguen los problemas cambiarios, el riesgo país va a seguir alto, aunque pueda bajar, pero va a seguir demasiado alto, y entonces el gobierno ahí se enfrenta con problemas económicos importantes. Sí, obvio. Así tiene que ver cómo va a ser para seguir el camino después de las elecciones, suponiendo que le va aceptable, llamémosle así. Bueno, queda clarísimo. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía, muchísimas gracias. Vayas donde vayas. Estés donde estés. El amor es más fuerte. Con Nancy Pasos, en Radio 10. En Radio 10.
Hasta el martes